Nanmai, Tatmai, Mets Muduktuk, Skuyun Kumets Padugot, Cristal Moranshu, Ayuhai. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me acabo de presentar en mi lengua materna, que es la lengua mije. Yo soy Cristal Mora y el día de hoy tenemos el honor de estar aquí en el panel ¿Quiénes somos los mexicanos? Diálogos en la multiculturalidad que presenta el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. El día de hoy tenemos la conferencia De la tinta al papel, Mujeres Artistas Indígenas. Y contamos con la importante presencia de dos artistas que con su trabajo han hecho visibilizar tanto a las culturas y a las lenguas indígenas como el trabajo y el papel de las mujeres en las comunidades. Ellas son Griselda Romero y Guadalupe Reyes Chávez. Primero les voy a presentar la semblanza de Griselda para que de este modo los que nos acompañan tengamos el placer, el honor de conocer tanto su historia de vida como su trabajo. Griselda Romero Vázquez, ella es náhuatl cohuixca de la comunidad de Acatlán de Chilapa de Álvarez, del estado de Guerrero. Ella es licenciada en educación primaria y cuenta con maestría en educación por el Colegio Hispanoamericano. Actualmente labora en la Ciudad de México como maestra de primaria. En el año 2017 se interesó por la pintura, realizó su primera obra de manera empírica, participó desde entonces en exposiciones colectivas en diferentes recintos culturales, nacionales e internacionales. Ella encuentra inspiración en su cultura, en su comunidad y considera que su arte es una herramienta para visibilizar a la mujer náhuatl en el México actual. Su trabajo resalta uno de los elementos de identidad más importantes en el territorio guerrerense, el jaguar, conocido también como tecuani, que ha estado presente durante milenios como un animal mítico y sagrado, generando un simbolismo que aún está presente en la diversidad cultural. También resalta el amor a la madre tierra y a todo lo que conforma a los seres vivos. El color y el arte se funden en un sincretismo místico y cosmogónico, que es el reflejo del universo onírico del artista. Usa las técnicas de acrílico y óleo en lienzo o madera. Su estilo es surrealismo y figurativo. Ella ha participado a nivel internacional en modalidad virtual con la temática Desde mi ventana, Añoranza de un artista en cuarentena, proyecto de Prisma Internacional de Santiago de Chile, y próximamente va a realizar una exposición individual en la modalidad virtual en Solo Art Show, con sede en la India. Pues bien, después de este preámbulo, vamos a darle la palabra a Griselda Romero para que ella nos cuente un poco desde su historia de vida, quién es y cómo ha sido este caminar. Griselda, buenas tardes. Ok, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Pues bien, yo quiero dar inicio con un pequeño poema que se titula Soy India. Y dice, si te dicen India, dice el abuelo, ellos no saben de estrellas. No importa que te digan India, que podrá enseñar quien no conozca las cosas bellas y no querrán verte digna solo por vestir tu raíz, tu divina esencia. Tus ojos saben esperar el mañana y platicar al sol que se siente mirar desde lo más alto de tu ventana. Tu cielo no tiene fronteras como el don que tienes para amar. India, sí, India a muchas leguas, la que canta con los pájaros, la que nuevas voces estrena, la que hoy le arrancan los versos a un juglar que le canta las quimeras. Ser un sueño viviente es ilusión, así tú, enseñando y aprendiendo, bella entre la gente, sobre todas las miradas, sí, sobre todas ellas. ¿Qué importa que te digan India? Dice el abuelo, si ellos no saben de estrellas. Bueno, pues antes que nada quiero dar un agradecimiento por la invitación a este diálogo.
y principalmente pues estar con una artista de renombre que es Guadalupe Reyes. Pues aquí le quiero yo decir que soy su fan número uno porque admiro toda la belleza de sus obras, principalmente en su exposición que realizó de Mujeres Abriendo Caminos. ¿Okay? Bueno, mi nombre es Griselda Romero Vázquez, soy náhuatl cohuixca, de la comunidad de Acatlán del estado de Guerrero, y quiero explicarles de dónde nace el amor por mi cultura, mis orígenes y mis raíces. ¿Ok? En mi comunidad de Acatlán, que significa lugar de carrizos, náhuatl, están las cuevas de Oxtotitlán. Y en una de ellas se encuentra plasmada una pintura rupestre de origen olmeca, de más de 2.800 años de antigüedad, y donde se puede observar un personaje de pie, con el cuerpo pintado de negro, la cara blanca y un tocado en la cabeza. Y frente a él se dispuso un felino que es el jaguar. Esta escena representa no solo el contacto físico y simbólico entre ambos, sino el surgimiento del linaje divino de los gobernantes y de los orígenes de las grandes culturas prehispánicas que florecieron en el vasto territorio mesoamericano y que perdura hasta el día de hoy en la identidad de los pueblos del estado de Guerrero. Por eso se dice que todos los que son guerrerenses, todos somos del pueblo del jaguar. ¿Sí? Entonces el jaguar es considerado también como un ser divino. Los olmecas lo representaron en esculturas de piedra, en madera, en pinturas que, como les acabo yo de mencionar, en diferentes cuevas, en objetos de piedra, en arcilla, desde el preclásico medio. La característica principal en la iconografía de este periodo es la de un hombre con rostro de felino. Yo siempre les he comentado, por ser del estado de Guerrero, les digo, si ustedes observan bien mi rostro, pues yo tengo los labios anchos, las comisuras caídas, en actitud de gruñir, mi nariz ancha, mis ojos almendrados. Les digo, yo soy una hija de jaguar. Solo me faltan los colmillos para realmente tener todo, la fisionomía de mi rostro de jaguar, ¿no? Algunos de esos atributos o partes corporales del animal en el hombre denotan una transmutación entre el jaguar mítico y los gobernantes del mundo olmeca. Por ejemplo, en el pueblo de Acatlán se da mucho lo que es el nahualismo, el ser totémico. Tenemos al jaguar como nuestro protector. Además, desde entonces se relacionó el poder del gobernante con el poder de este animal emblemático, una concepción que se mantuvo en todo el periodo prehispánico y que hoy en la actualidad pues se sigue manteniendo, ¿no? El reconocimiento hacia el jaguar. Ahora bien, dentro de lo que es mi arte náhuatl, pues bien sabemos que el arte es un recurso que permite la comunicación a través de una narrativa visual, que el artista a partir de su creación, pues transmite las emociones, los sentimientos, pero aparte de eso, pues transmite también mensajes, ¿no? Y hace la parte de la reflexión sobre la existencia humana, sobre la existencia de vida. Y entonces, parte de mi obra, pues yo invito a las nuevas generaciones, principalmente a los niños y a los adolescentes, a amar sus raíces, sus orígenes. Esta cultura olmeca, pues es la cultura que floreció en la comunidad de Acatlán. De hecho, es la cultura madre, ¿no? Como parte de su identidad. También que se concienticen sobre la importancia de preservar y conservar las lenguas originarias a partir del lenguaje oral y escrito. Entonces, dentro de lo que es mi obra, pues yo realizo cada pintura y en cada pintura lleva el título en náhuatl. No hay ninguno que no tenga título en náhuatl. Entonces voy a hacer mi presentación. No sé si ya podemos hacer la presentación de la primera imagen.
Ajá, en esta imagen, pues nosotros podemos estar observando aquí, por ejemplo, a la mujer indígena, ¿no? Hoy en la actualidad, por ejemplo, la mujer indígena, pues prácticamente sale de sus comunidades a estudiar en preparatorias, universidades, que bien sabemos que pues en los pueblos originarios no existen estas escuelas o instituciones gubernamentales. Entonces, la mujer sale de sus comunidades para profesionalizarse, ¿no? Y entonces en esta imagen yo presento pues a la mujer que vuela. Es una mujer que realmente busca esta parte de, de sobresalir, de adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Aparte de que la mujer pues ya tiene un conocimiento ancestral de las abuelas, de las madres, pero de cierta manera pues también busca la parte de ser alguien más, ¿no? De entrar dentro de la sociedad o dentro, más bien adentrarse dentro de los diferentes ámbitos, tanto sociales como educativos, tanto políticos también, ¿no? Entonces pasamos a la otra imagen. Ok, pues igual, ¿no? Dentro del camino que bien podemos, nosotros, yo me considero, bueno, desde mi experiencia, estas imágenes que yo presento, pues es a partir de mi experiencia, ¿no? Cómo fue mi transitar en este camino para llegar a, por ejemplo, de ser maestra, ¿no? Yo tengo la licenciatura en educación primaria y para llegar a ese lugar, pues sí tuve que pasar por diferentes retos desde que yo llegué a la Ciudad de México y vi esta parte de la discriminación hacia la mujer y principalmente siendo indígena, ¿no? Y siempre le he comentado, yo llegué a la ciudad cargando en mi mochila toda la parte de mis raíces, de mi cultura, de mi identidad. Venía yo hablando la lengua náhuatl. Cuando llego a la escuela, pues yo tenía muy arraigada mi lengua madre, que es el náhuatl, y llego a una escuela donde pues se enseña el castellano y entonces es como volver a decir, ay, ¿qué me están enseñando? ¿No? Fue realmente una experiencia, pues traumante, pero a la vez de ser un trauma también esa parte a mí me fortaleció, ¿no? De decir, Gris puede seguir adelante, tener un camino en la parte de la profesionalización. Entonces, esta experiencia que yo tengo, de cierta manera, yo lo transmito ahora con mis alumnos dentro de los salones, porque sí he encontrado, por ejemplo, alumnos que vienen de comunidades originarias. Tengo, por ejemplo, ahorita una niña que habla náhuatl, tengo una niña que habla mixteco, y que de cierta manera, pues también como que me identifico con ellas y decirle, ustedes pueden, ¿no? Dentro del salón también, pues yo, pues llevo mucho la parte del diálogo, al reconocimiento también del derecho de la mujer, ¿no? A que realmente las niñas también pueden volar, ¿no? Y siempre les he comentado ahí, es que las niñas pueden volar en diferentes espacios, en diferentes lugares, en diferentes países. Lo único que pues nos permite llegar a esos lugares es el estudio, ¿no? Entre más te prepares, pues ignoras menos, ¿no? Entonces, no es porque quieras saber más, sino que conforme vas, entonces comienzas a alzar tu voz, ¿no? El día de hoy, pues me encuentro yo aquí a partir de la pintura, pues nunca me imaginé que la pintura me trajera a estos espacios virtuales en donde mi palabra, mi voz, pues de cierta manera ya está sonando a varios lugares y espacios, ¿no? Lo que es esta parte de las, pues sí, todo lo que se ha llevado, ¿no? Todo lo que nos ha permitido conocer entre estos medios de comunicación, conocer a muchísima gente que transita en este mismo caminar, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente imagen, por favor. Gracias. Bueno, aquí yo muestro principalmente a las mujeres de Acatlán, bueno, no de Acatlán, del estado de Guerrero, ¿no? Con sus diferentes vestimentas, mujeres con conocimiento ancestral, mujeres que realmente saben plantar la semilla, el ejemplo tal cual es, ¿no? La semilla del maíz, saben bien
que el cultivo del maíz va combinado con la semilla de calabaza, de frijol, de chile, porque pues de cierta manera son los elementos y alimentos prehispánicos, ¿no? Es el alimento de los pueblos originarios. Nos menciona ahí que pues con un taco de tortilla bien nixtamalizado y un poquito de frijol, no necesitas carne, ¿no? Lo que mayoritariamente aquí en la Ciudad de México, pues yo he visto mucho que consumimos demasiado carne y de los frijoles nos olvidamos y es de lo que más odiamos, ¿no? Cuando en los pueblos originarios, pues es la alimentación básica, ¿no? El maíz, bueno, las tortillas y el frijol y el chile, y ya con eso basta, ¿no? Entonces, pues pasamos a la siguiente imagen. La importancia aquí, por ejemplo, en el estado de Guerrero, pues se habla todavía 4 lenguas importantes, ¿no? Que es el náhuatl, que tiene pues es la que tiene mayor porcentaje en los nahuablantes, el mixteco, el tlapaneco, el amuzgo, y hay algunos por ahí que se encuentra el ñogna, ¿no? Entonces, para mí esta pintura pues significa mucho, inclusive fue de este año, 2021, donde pues quise de cierta manera resignificar la importancia de las lenguas indígenas dentro de las comunidades indígenas, pero de cierta manera pues yo invito a que se reestructure, por ejemplo, el plan y programas de educación primaria, y no solamente educación primaria, que es educación básica, sino a otro nivel superior, hablando desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, a que las lenguas originarias pues se contemplen como una asignatura más, ¿no? Así como el inglés, que ya entra dentro de la certificación y es avalada como una lengua, pues también sería como muy importante que estas lenguas originarias, de las 68 lenguas originarias, pues también entraran dentro de este plan de estudios y se contemplaran también como una lengua más, ¿no? Y que tuviera validez. Pasamos a la siguiente imagen. Ok, eso es a lo que yo les comentaba, ¿no? Que principalmente, pues ahorita en la actualidad ya muchas mujeres he visto pues que se han dedicado a la parte de escribir su lengua, ¿no? En poemarios, por ejemplo, en narraciones, cuentos, y tocan una infinidad de temas, pero ya están tomando esta importancia de dejarlo ya por escrito, ¿no? Entonces, los contenidos que se manejan, pues, es desde la cosmovisión indígena, desde temas, por ejemplo, de delincuencia, o sea, temas actuales, los feminicidios, la alimentación, las semillas criollas y las transgénicas, la contaminación ambiental y todo, ¿no? Todos los contenidos se están retomando ahorita, y los están escribiendo ya, ¿no? Entonces, pues eso es lo importante, que realmente se visibilicen todas estas lenguas indígenas y principalmente, pues igual, la importancia de la mujer en retomar estos contenidos, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente. La siguiente imagen, por favor. También aquí, ¿no? Esta es una mujer de Acatlán. Por ejemplo, en lo que es en mi comunidad de Acatlán, pues muchas personas todavía curan con plantas que se encuentran pues en los campos, en los caminos, en los cerros, cuando suben, por ejemplo, a dejar las ofrendas a la Madre Tierra, pasan a cortar todas las diferentes plantas, pero de cierta manera, como saben que son plantas sagradas, pues primero se pide el permiso a la Madre Tierra para ser utilizada a un bienestar humano, ¿no? A la salud. Entonces, es importante, por ejemplo, que las mujeres desde sus comunidades empiecen ya a patentar sus productos de las plantas medicinales, ¿no? De que realmente ellas sean las especialistas en escribir el uso de las plantas medicinales y patentarlos, ¿no?
Siguiente imagen, por favor. Bueno, esta es una de las pinturas que yo realicé en el 2019. Recuerdo muy bien porque se expuso aquí en el municipio de Nezahualcóyotl. Ya realmente cuando llega la invitación por el Día Internacional de la Mujer Indígena, principalmente, no es cierto, era el Día Internacional de la Mujer. Yo me vi reflejada en ella e inmediatamente pues me puse yo a plasmar una imagen de las mujeres guerreras, ¿no? Es Yaozihuatl. Y entonces empecé, de cierta manera, como a tener todos los elementos necesarios para resignificar toda esta parte de la cosmogonía de mi comunidad, ¿no? Y empecé a pintar y todo. Cada elemento tiene un significado, ¿no? Y se expuso dentro del Centro Cultural de Nezahualcóyotl. Y recuerdo bien que yo llegué bien emocionada, inclusive pues a mi familia le gustó mucho la pintura y dije, bueno, pues espero realmente pues recibir algunas observaciones acerca del contenido, ¿no? Ya llegó, lo puse y estaba ahí como esperando a que alguien dijera pues algún significado que se reencontrara en la pintura o que dijera, bueno, el significado del colibrí o las flores, qué significa el color rojo de las flores o por qué pintaste pitayas. ¿Por qué el puño alzado? Y pues lo único que yo recibí fueron acerca de la técnica que yo utilicé en la pintura, ¿no? Entonces como que también me dieron como que todo iba enfocado a que, pues sí has mejorado mucho la técnica. Ay, pues muchísimas gracias. ¿Utilizaste acrílico, verdad? Pues sí. ¿Es tela o es madera? No, pues es tela. Ah, está bonito. Pues muchísimas gracias, ¿no? Pero yo buscaba más, o sea, así como que decir, ay, no, pues está impactante la obra, ¿no? Y más por el nombre que lleva, Yaozihuatl. Realmente nadie le llamó la atención. Me invitaron en Chilpancingo, estado de Guerrero, igual ahí el Día Internacional de la Mujer, 2020, el año pasado. Llega la obra al Museo Contemporáneo de Guerrero, pues ya tuve que ir pues para ver las reacciones de las personas, ¿no? Realmente dije, es que la obra realmente no dice nada, porque aquí en esa pues no llamó mucho la atención. Llego a Chilpancingo y espero pues reacciones del público y todo, y pues ya viene la sorpresa, ¿no? Que yo estaba esperando. La mayoría de las personas les llamó mucho la atención, principalmente porque pues resalta la parte de la vestimenta de mi comunidad. El traje se llama el traje de Acateca, es un traje muy elegante que se utiliza mucho en el estado de Guerrero, inclusive es el traje que representa el estado de Guerrero. Y dentro de lo que es la vestimenta, pues hay una leyenda inmersa acerca de la madre tierra, ¿no? Y entonces pues a muchos les llamó la atención y todos le dieron un significado acerca de los colibríes, acerca de la flor que es muy representativo en mi comunidad. Y bueno, fue bien recibida. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo que estamos esperando aquí dentro de las instituciones gubernamentales? Que la gente no entiende la cosmogonía de los pueblos originarios, ¿no? Que no entiende toda la parte que yo quise exponer y cómo en el lugar de origen, que es el estado de Guerrero, se comprende perfectamente la cosmogonía que está inmersa en la obra, ¿no? Entonces, en esta situación yo sí como que, pues, alzo mi voz para que las instituciones gubernamentales, iniciando desde la Secretaría de Educación Pública, ¿qué es lo que está esperando, no? Si realmente queremos resaltar las lenguas originarias, pues ya es momento como para que ya se ponga la lengua, las 68 lenguas originarias, porque las 68 lenguas originarias tienen la misma importancia, ¿no? Y que realmente entren dentro como una de las asignaturas de la certificación, no sé, de ese preescolar, sería importante que se manejara desde ese preescolar, ¿no? Que los niños, por ejemplo, conozcan los colores en náhuatl o en mixteco o en ñañú o en totonaco, los colores, los números, los elementos que normalmente utilizamos en la vida diaria, ¿no?
Entonces, pues esa es como una anécdota que yo quise compartirles sobre la importancia de conocer los otros mundos de las comunidades indígenas, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente imagen. Y esta imagen represento yo de cierta manera las 5 lenguas que todavía aún persisten dentro del estado de Guerrero, ¿no? Las mujeres realmente son mujeres en la actualidad que bien sabemos que han salido a realizar sus estudios de manera profesional. Han sido ya mujeres científicas, mujeres dentro del ámbito político, mujeres que realmente están haciendo comunidad, mujeres en resistencia de las lenguas indígenas, ¿no? Entonces, aquí se puede observar muy bien las lenguas que los pies realmente están bien enraizadas en sus comunidades originarias y que de cierta manera están regresando a ellas para alzar la voz en cuestión de que se respeten, por ejemplo, los derechos humanos, los derechos de las mujeres. Entonces, aquí con el puño hacia arriba diciendo pues que ya basta de tanta discriminación, ya basta de tanto, pues en esta parte de cero respeto hacia ellas mismas, ¿no? Inclusive había visto algunos conversatorios por ahí que ya algunas mujeres pues ya se están titulando en lenguas originarias, ¿no? Que ya están haciendo sus propias investigaciones a partir de sus comunidades originarias. Y hay tantos contenidos que resaltar en las diferentes titulaciones próximas a realizarse. Imagínense todo este bagaje que tienen las mujeres en cuestión del conocimiento pues que traen desde sus comunidades originarias, ¿no? Y principalmente, pues aquí estoy también mostrando la diversidad de los textiles, ¿no? Cada textil, pues, tiene la iconografía de los elementos tanto de la fauna como la flora de los lugares. Siguiente imagen, por favor. Ok. Y también como resaltar esta importancia que se tiene dentro de las comunidades indígenas, que a pesar de que pues han pasado 500 años, se siguen manteniendo en la parte de hacer rituales de agradecimiento a la Madre Tierra, a Tlaloc. Por ejemplo, en mi comunidad que es Acatlán, cada 1 de mayo hasta el 5 de mayo, se realizan estos agradecimientos donde las personas, tanto mujeres como hombres, suben a la montaña más alta del lugar porque se tiene el conocimiento que es el lugar perfecto para mantener una comunicación más cercana con nuestros ancestros. Y hablando estos ancestros, pues con todos los entes naturales, ¿no? Como la lluvia, como la tierra, el fuego, el aire, la flora y fauna, y también como esa parte de pedir, petición. Entonces, en la petición que se realiza el Atzatzilisli, que es petición de lluvias, pues sube la gente en agradecimiento en una primera parte y por otra parte es el pedir, ¿no? Por ejemplo, en Acatlán es un lugar donde todavía, pues, toda su vida gira en torno a la agricultura, como alimentación básica y como su vida, ¿no? Como un ciclo de vida. Entonces, ellos tienen que hacer estos rituales para continuar con el ciclo de vida. Entonces, le dan ofrecimiento y en los ofrecimientos, pues, está desde los cantos, los rezos, por ejemplo, el copal, el incienso, el humo de copal, las flores de cempasúchil, algunos guisados, la luz de las velas y principalmente los hombres, desde niños, adolescentes y adultos,
se disfrazan de jaguares y ellos hacen su ofrenda principal, ¿no? Dentro de la pelea, porque ellos hacen peleas de jaguares. En esa pelea no es como el quien gane, sino que está inmerso desde la parte de su fe, desde la parte de su ser, desde la parte de su energía, que eso es lo que ellos dan, que es lo único que ellos tienen, es lo único que le dan a Tlaloc, ¿no? Y lo principal, el derramamiento de sangre, ¿no? Su sangre, su poder, pues, su esencia de vida. Y se dice que una gota de sangre es una gota de lluvia que Tlaloc les da en recompensa en cuestión, por ejemplo, en temporada de lluvia, ¿no? Entonces, si no hay peleas, por ejemplo, por ahí hubo una investigación, dice, es que si no hay tantas peleas, pues pues no hay lluvias, pero si también exageramos, pues Tlaloc se enoja y de repente nos manda demasiada lluvia que se echa a perder las semillas de maíz, ¿no? Entonces, pues ni tanta ni muy, me comentaban por ahí algunos chicos. Entonces, en esta imagen, pues se puede observar esta comunicación que se tiene todavía los pueblos originarios. ¿Sí? No sé si pueda continuar o, o ya lo dejo ahí. Muchísimas gracias, Gris Romero. Muchas gracias por compartirnos tu trabajo, tu arte, la forma en la que las mujeres de tu comunidad, las mujeres de Guerrero, a través de ti, pues viven su cosmogonía, su forma de ver la naturaleza, de interactuar con ella, ¿no? Entonces es maravilloso verlo plasmado a través de tu pintura. Vamos ahora a dar la palabra. En un momentito regresamos a comentar y a platicar un poco más de tu trabajo. En este momento vamos a dar la palabra a Guadalupe Reyes Chávez. Y para esto, pues, les voy a leer su semblanza. Guadalupe Reyes Chávez nació el 22 de agosto de 1984 en Jamiltepec, Oaxaca. A los 16 años, emigró a Estados Unidos para reunirse con su familia y vivió en Nueva Jersey hasta el 2014. Actualmente ella reside en la ciudad de Zacatecas. Guadalupe Reyes es la menor de una familia de 7 hijos. Vivió su niñez al lado de su abuela materna, quien la crió y la educó en su pueblo natal, donde desde niña destacó por su talento artístico. En 2010 se graduó en Administración de Empresas y continuó sus estudios de arte, teniendo como maestros al pintor de fama internacional Mel Leibsing, pintor de acrílico, a Kyle Stevenson, pintor de óleo, y Terry McNichols, acuarelista. En 2011 recibió 2 becas, el Jack Harris Memorial Scholar en pintura y Mel Leibsing Scholarship por excelencia en la pintura, brindándole la oportunidad de seguir avanzando en su arte. En 2012 recibió invitaciones para participar en varias exposiciones colectivas en Nueva York, California, Pensilvania y México. En 2013 se graduó en Bellas Artes en el Mercer County Community College. Realizó su primera exposición individual en Nueva Jersey en la Galería Silva. Fue nombrada Artista Plástica del Año en 2013 por el Comité Cultural Mexicano durante el Mexican Music Award en New York. En 2013 recibió por segunda vez el premio Jack Harris Memorial Scholarship por excelencia en la pintura y la beca Mel Leibsing por destacar en la pintura como artista graduada. En 2014 realizó su segunda exposición individual en la ciudad de Zacatecas en Gracia, espacio cultural donde se realizó el 28 Festival Cultural. En 2016 participó en la primera exposición de artistas latinas en Trenton, Nueva Jersey. Sus obras se caracterizan por su colorido muy ligado a sus raíces oaxaqueñas que muestran su cultura y su gente. Actualmente utiliza varias técnicas como el acrílico y el óleo. En 2018 comenzó a crear esculturas
en piedra en el taller de escultura del Instituto Zacatecano de Cultura. Creó su primera pieza titulada Amor Etéreo. En 2019 expuso la serie Mujeres y Lenguas que abren caminos en el Museo Zacatecano de la ciudad de Zacatecas. Pues bien, buenas tardes, Guadalupe Reyes, te saludamos. Buenas tardes, primeramente pues gracias a todos, gracias a Linali por la invitación. Es un honor para mí estar aquí compartiendo esta mesa de diálogo con ustedes. Pues empezaré con los retos que he tenido, ¿no? Como artista, mujer mexicana. Uno de los primeros retos al que tuve que enfrentarme, ¿no? A mí misma, fue estar segura de lo que yo quería para mí y de lo que quiero presentar con mi trabajo. Ganar nuevamente, ¿no? Esa confianza que nos han robado, esa seguridad de que podemos lograr nuestras metas. Y el arte, pues en sí, ya es una herramienta, ¿no? Para conocerse a uno misma, porque funciona como un espejo. Uno pinta lo que lleva dentro, aquello que pintas, ¿no? Ahí te reconoces a ti misma cuando estás pintando, cuando estás creando, vas aprendiendo nuevas formas de ser, de resistir y de dejar atrás pues reglas patriarcales, ¿no? Que han frenado la evolución de las mujeres. Uno de los retos fundamentales también a los que pues muchas mujeres hemos enfrentado son la venta de obras, la difusión de obra y el valor que esa obra tiene en la actualidad. Cuando un artista, mujer en especial, no vende justamente su obra, pues significa que no puede invertir, ¿no? En más material, en mejores materiales para seguir creando. Aunque yo vendo muy bien mi obra, siento que si fuera hombre vendería más y a un buen precio. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente piensa que Guadalupe Reyes es hombre y cuando les digo que es mujer, como que cambian de ideas. Es muy importante que las mujeres tengamos pues, mucha confianza en lo que hacemos y ofrecemos, porque que lo que haces no es tan valioso como uno lo cree, ¿no? Que tu obra no sea pues del agrado de muchas personas o de algunas personas, eso no quiere decir que tu obra sea mala. El artista hombre yo creo que a través de la historia ha sido sobrevalorado y en el arte, respecto al arte y en muchas otras áreas también. Yo creo que si en aquel entonces pues las mujeres hubiéramos tenido las mismas oportunidades que los hombres, créanme que la historia del arte sería pues muy diferente. Yo creo que ni la creatividad ni la inteligencia tienen sexo, así que yo creo que debemos quitarnos esas ideas erróneas de que los hombres son y han sido los mejores artistas. Yo creo que quizás han sido o son los mejores artistas, pero desde la desigualdad, ¿no? El hombre pues siempre ha contado con el tiempo y el apoyo que por siglos a la mujer se le ha negado. Y cuando alguien está limitado pues a una sola dirección, se limitan todas sus posibilidades de crecer en muchos aspectos. Y el arte es uno de esos aspectos. Crear arte es una forma de hacer revolución, ¿no? De crecer. Y con eso porque eso nos hace profundizar, ¿no? El arte. Y yo creo que también por eso se nos ha negado ese lugar en la historia. Sin duda, otro de los retos que tenemos que enfrentar como mexicanas son los estereotipos, de que las mujeres pues solo sirven para ser madres, amas de casa, y eso pues me parece es muy vergonzoso, ¿no? Todavía en estos tiempos, en pleno siglo XXI. Quiero citar una frase de la investigadora Marian Fernández Cao, que dice, es muy difícil ser eterna niña y creadora adulta. ¿A qué se refiere? A que mientras el patriarcado siga viendo a las mujeres como irracionales, intuitivas, dependientes, infantiles, débiles, las mujeres artistas no recibiremos ese respeto y valoración que merecemos en el arte. También pues me gustaría hablar cómo visibilizo yo las obras, en mis obras, perdón, las lenguas y las culturas indígenas o de los pueblos originarios. Con mi obra, yo desde que regresé de Estados Unidos, pues he cambiado mucho esa mentalidad también respecto a los pueblos originarios.
Yo me fui pues muy pequeña, a los 16 años, y no tuve esa oportunidad de conocer, de profundizar sobre las culturas originarias. Mi aportación en la obra pues es visibilizar el arte, las historias, ¿no?, de estas mujeres que están logrando grandes y pequeños cambios en sus comunidades, en sus pueblos, ciudades y en sus propios hogares también. Creo que contando nuestras historias es una de las formas más eficaces de ayudar, enseñar y inspirar a las demás. Cuando llegué a México, como lo decía, mi mentalidad cambió radicalmente. Yo sentí una gran admiración por las mujeres en general y en especial por las mujeres de los pueblos originarios. Desde que empecé a pintar, me nació esa inquietud de pintar a la mujer, esas mujeres que yo admiro. Empecé pues con Frida Kahlo, ¿no?, que es la artista pues mejor conocida en el mundo, y después con la escritora chicana Sandra Cisnero, a quien tuve la oportunidad de conocer en Nueva York. Recuerdo muy bien que le dije, quiero pintarla y regalarle la obra, y ella respondió, no regales tu trabajo, no, véndelo. Y desde ahí empezó mi camino de querer pintar a las mujeres en sus realidades como pintoras, escritoras, cantantes, activistas, cineastas, y con todos sus desastres, como digo yo, simplemente como ellas son, unas chingonas, ¿no? Yo creo profundamente que a través del arte podemos lograr grandes cambios. Con la serie Mujeres y Lenguas que abren caminos, pretendo pues ayudar a visibilizar las lenguas y a las mujeres originarias de México. Es un proyecto muy interesante y también de mucho aprendizaje. En cada rostro originario que pinto, pues pinto una cultura, ¿no?, la historia de esa cultura y la lengua de ese personaje. Cuando la gente entra aquí a mi galería, yo empiezo a contarles un poco de la historia de cada una de las mujeres, ¿no?, que están retratadas. Esa es mi forma de reeducar, de inspirar y de invitar a la gente a conocer más allá de lo que criticamos a simple vista. Aprovecho pues la oportunidad, ¿no? Los invito a reflexionar sobre los conocimientos que ustedes tienen acerca de las mujeres y las acciones que cada una de ellas ha emprendido. Estoy segura que quizás pues no conozcamos nada o que nuestros conocimientos son muy limitados, ¿no? Así que es importante que comencemos hoy a profundizar en los temas de estas mujeres y la sabiduría de sus pueblos originarios. Los invito pues a que dejemos de criticar, ¿no?, desde nuestros privilegios, porque es lo que muchos hacemos, yo creo, porque la realidad de cada uno pues es diferente. Profundicemos antes de dar una opinión y pues así dejaremos de discriminar, ¿no?, a los demás. Desde mi perspectiva, ¿qué se puede hacer, ¿no?, para tener mayores oportunidades como mujeres en las artes? Pues hay muchas cosas que hacer. De forma general, lo primero que se debe hacer es pues respetar nuestros derechos, ¿no? Como mujeres, el derecho a ser libres, de decidir sobre nosotras mismas en todos los aspectos. Y también seguir luchando por erradicar el machismo, el racismo. Creo que mientras siga habiendo racismo e injusticia será difícil avanzar, pero no imposible. También garantizar a las mujeres y a las niñas una buena educación, no solo una educación formal, sino una educación emocional, intelectual, social, pero de mejor calidad. Estoy de acuerdo que muchos padres y madres de familia pues, no están preparados para ayudar a sus hijas, ¿no?, con estas herramientas que son pues, fundamentales, como es el autoestima y la confianza que necesitamos para enfrentarnos a nosotras, a este monstruo pues, social, ¿no? Por eso el sistema, yo creo, educativo, pues es lo mínimo que debe garantizarnos, ¿no?, el derecho a la educación. Los gobiernos, yo creo también, pues de cada estado deberían construir más bibliotecas comunitarias para seguir fomentando la lectura y la literatura escrita por mujeres, brindar más talleres también de lectura y escritura creativa que inspiren, ¿no?, a escribir sus propias historias y así irnos haciendo creadoras de nuestro propio destino, de nuestro propio camino. Otro aspecto también muy importante, se deben crear más espacios, ¿no?, talleres artísticos equipados y en esos mismos espacios también llevar talleres de educación artística, no solo para aprender,
sino para crear y también que se nos enseñe cómo vender nuestros trabajos, ¿no? A gestionar espacios a gestionar los espacios para exponer la obra. También crear espacios públicos, porque es lo que más carecemos las mujeres, no tenemos dónde exponer, ¿no? Espacios públicos, yo creo, en cada estado, así como museos, pues galerías, centros culturales, yo creo que solo para mujeres, donde no haya pues trabas ni impedimentos patriarcales, ¿no? Ahora con la era digital, pues algo muy útil y necesario son los espacios capacitados con computadoras, con internet, pues, donde las compañeras que pues, no cuentan con los recursos ni herramientas para unirse a esas pláticas, que no cuentan pues con las herramientas, pues puedan unirse, ¿no? a estas pláticas que otras compañeras están ofreciendo y tener acceso pues también a toda la información que está ahí en el internet, ¿no? Sobre derechos de las mujeres y también información pues sobre el arte y así irnos pues autoeducando de alguna forma y dejando atrás las responsabilidades que el gobierno mexicano ha negado a los pueblos originarios y hablando pues, muy independientemente, yo creo que como mujeres originarias o no, las artistas debemos crear nosotras mismas las oportunidades y tener iniciativas. Creo que llegó ese momento en que de verdad nos apoyemos entre mujeres y que nuestras compañeras no tengan miedo de pedirnos ayuda o consejos o información. Nosotras las que estamos pues de este lado debemos también buscar las oportunidades laborales, educativas y llevarlas a las comunidades donde son necesarias. Llevar talleres reales que de verdad pues tengan una visión más profunda, ¿no? Una visión creadora de artistas y no dejarlas a medias, porque yo creo que los talleres sí deben llevar una continuidad, ¿no? Para poder así lograr algo pues, más profundo, ¿no? Porque muchas veces se dan talleres, pero no se continúan. Debemos contar también, en esos talleres yo creo también debemos contar, ¿no? Las historias, no solo de éxito o de injusticia, sí, para de esa forma pues inspirar y enseñar y educar a esas mujeres que quizás están a punto de rendirse, ¿no? Porque no hay otra forma de salir adelante quizás donde están. Pues en este mundo uno tiene que aprender, ¿no? Como mujer a no rendirse a pesar de las circunstancias, porque créanme que igual, que así como hay muchas amigas diciéndome, tú puedes, o diciéndote, tú puedes, hay alguien siempre que te dice que es imposible, ¿no? Alguien negativo. Entonces yo creo que la decisión es solo nuestra. Por supuesto, pues seguir con estas mesas de diálogo, ¿no? Donde nuestra voz es escuchada y se nos permite visibilizar no solo parte de nuestra historia personal, sino de un sinfín de mujeres que quizás pues hoy en día no tienen esa voz. Y pues yo aprovecho la oportunidad para agradecerles nuevamente de que me permitieran estar aquí, compartir con ustedes esta tarde. Y gracias. No sé si me escucharon bien, creo que hablo muy rápido. ¿Me escuchan? Ok, ¿ya me escuchan? Sí, sí. Te agradecemos mucho, Guadalupe, por compartirnos un poco de tu trabajo, de tu experiencia y de tu trayectoria. Te escuchamos perfecto y nos encantó escucharte para conocer y pues para también ver, vernos reflejadas en tu trabajo, en tu historia. Ahora voy a proceder a leer las preguntas y los comentarios que han hecho las personas que están haciendo el seguimiento de esta charla, para que también tanto tú como Griselda, como Gris Romero, pues puedan compartir con los escuchas. Dice Alejandra del Río, sobre el poema que leyó Griselda en un principio, dice, está hermoso. Aquí, Gris Romero, tienes un mensaje en náhuatl. Me va a costar mucho trabajo leerlo. Entonces, es de parte de Kusen Atototl para Griselda. Dice, Tlaxtlahui Sihuatl, Gris Romero, cual sinken Tijualoca Juan Tipatloca.
Espero que mi náhuatl haya salido perfecto. Bueno, a ver, Ivette Jezabel Díaz Prieto dice, para Gris, dice, ser indio dejará de ser una ofensa cuando aprendamos lo que realmente significa. Qué afortunados tus alumnos, Gris. Patricia Díaz dice, hermoso el trabajo. René Silva, para Gris, dice, soy de Guadalajara, Jalisco, y me entristece que la única forma de aprender náhuatl o alguna lengua indígena es en los pueblos. Luego aquí continúan los mensajes. Paola Luna dice, wow, excelente trabajo, me encantó el cabello de la mujer llena de estrellas, muchas felicidades. Ita Sabi Pérez Velasco dice, qué bonito, sí debe haber una asignatura en secundarias y bachilleratos sin diferenciar si son de ciudad o pueblo, porque hasta ahorita la asignatura de lengua indígena está solo en primarias de educación indígenas, pero con docentes de muy poca conciencia y por ello también no se mira el impacto de las lenguas. Elizabeth Casanova dice, saludos desde la Dirección de Culturas Populares e Indígenas de Tabasco. Juan Alberto Popoca dice, qué bonitas pinturas, sobre todo sus significados, contar la historia de los pueblos con los bordados en su vestimenta. Me encanta la cultura indígena. Gracias por compartir su trabajo. Nico Méndez Lara Hernández dice, excelente exposición, muy impactante hablar de esta cultura indígena que nos hermana como indígenas mexicanos. Paola Luna, mensajes poderosos a través de la pintura. Muchas bendiciones para ti, Griselda. ¿Podemos encontrarte en redes? Pues sí, esperamos que ahorita igual en un mensaje nos hagan el favor tanto de compartir las redes, tanto de Guadalupe Reyes como de Gris Romero. Carlos Lugo dice, bravo, bravo, admirables ambas artistas. Paola Luna dice, el arte es una herramienta, pintamos lo que llevamos dentro. Muy bien dicho. Teresa Navarrete, saludos desde Colorado Springs. Jessica Hernández, mi reconocimiento y admiración por tan maravillosas obras. Kusen Atotol dice, mujeres poderosas, con mucha razón, ojalá voltearan a ver sus propuestas, muchas y muchos. Pues bien, estos son los comentarios que a lo largo de las exposiciones de las compañeras nos hicieron llegar, pero a mí me gustaría que tanto Gris como Guadalupe compartieran un poco más sobre sus inicios. En el caso, podemos ir primero con Gris, en el caso de ella que dice que justo en el año 2017 ella empezó o se interesó por la pintura y empezó a realizar pinturas de manera empírica. Nos gustaría preguntarle cómo fue esto o qué fue lo que ocurrió en ese año específico para que ocurriera esta atracción hacia la pintura, esta búsqueda, porque también en el arte hay una búsqueda. ¿Qué fue lo que pasó? Por favor, Gris, cuéntanos. Gris, ¿andas por ahí? Oh, ya. Sí, muchísimas gracias. Pues sí, mira, yo inicié justamente en el 2017, ya 4 años. Antes les decía, cuando me entrevistaban en el 2018, comentaba, es que apenas inicié hace 1 año y ahora ya 4 años han pasado realmente. Pues aquí en el municipio de Nezahualcóyotl, realmente yo estaba en un programa de radio por internet que me invitaban a conducir. Estaba dentro del manejo de la computadora. Entonces tuve la oportunidad yo de conocer a muchísimos artistas en diferentes ámbitos, ¿no? Desde la literatura, la música, la danza, arquitectura, escultura, cine y principalmente pues la pintura. Entonces muchos de los artistas que pintaban pues me invitaban a las exposiciones. Y pues yo iba, y aparte que, bueno, me encanta la danza folclórica y tengo la licenciatura también de danza folclórica, entonces pues yo ya participaba con mis eventos ahí todos de mis danzas, ¿no? Recuerdo muy bien del año 2017 que yo fui y participé con lo de La Llorona, ¿no? Nos pintamos el rostro. Y por fin ahí yo conocí directamente los artistas de Nezahualcóyotl que pintaban, de verdad que pintan hermoso.
Y así como que empecé a preguntar el significado de las obras, pues igual las técnicas que ellos utilizaban, los materiales, y entonces pues sí vieron como mi interés hacia la obra artística, ¿no? Entonces recuerdo muy bien que hubo una exposición de calavera, ofrenda y tradición para el Día de Muertos. Y el maestro Martín Cuaya es uno de los artistas reconocidos de aquí del municipio de Nezahualcóyotl. Pues hizo la invitación directa, ¿no? Gris, ¿te gustaría exponer? Y mi pregunta es, pero si yo no sé pintar, que realmente no sé pintar. No, ¿cómo cree, maestro? Voy a hacer ahí el ridículo. Realmente yo no tengo conocimiento alguno sobre la pintura. Entonces, junto con la maestra Norma Guzmán, hicieron el comentario, Gris, pues no, o sea, no pierdes mucho, no necesitas realmente tener estos conocimientos en cuestión de pintura. Cómprate ahí pintura vinílica, cartón, lo que puedas utilizar, no gastes. Entonces, pues sí, me dio la necesidad de buscar, de investigar qué pinturas son las que pues podría yo comprar y pues realmente están muy caros las del óleo y pues por ahí compré unas de pintura acrílico. Entonces ya compré un lienzo. Llego a la casa, pongo mi lienzo y ahora qué pinto, ¿no? Y ay, por Dios, y es ofrenda, calavera y tradición. Entonces ya empiezo a recordar que había un poema de Natalio Hernández, el poeta veracruzano, que decía lo siguiente: cuando yo muera, que me entierren en un petate, que me entreguen a la madre tierra, que me reciba, que me abrace y que me integre a su cuerpo. Cuando yo leí esta primera estrofa, yo me enamoré y dije, de aquí tiene que salir la obra. Y dice, cuando yo muera, que haya música y flores, que me impregnen de copal, que me vistan con mis ropas indias, los hombres que vayan a enterrarme, los hombres que me encaminen, que vistan ropas indias, que calcen guaraches indios, que porten morrales nuevos, que se amarren un pañuelo en el cuello. También llevaré un libro escrito en mi idioma para leerlo en el camino. Llevaré también un machete nuevo con el que iré a trabajar, tortillas para alimentarme en el camino y un camarón de arroyo que calme mi sed. No me siento triste cuando escribo estas palabras, porque todos somos pasajeros y todos nos iremos. Cuando yo terminé de leer este poema, mi mente empezó a crear imágenes. Y fue justamente en ese despertar de la creación, empecé yo a plasmar imágenes y cada vez se me venían más imágenes y realmente la obra quedó tapizado de imágenes, porque era tanto que yo no sabía ni cómo acomodarlos. Entonces, como que, ¿qué es esto? ¿No? Es el despertar de la parte artística, el despertar de la creación, el despertar de la imaginación. Y entonces empecé yo a plasmar ahí que caracoles, que la madre tierra, que es el que abraza a la persona que acaba de fallecer, y toda esa parte filosófica, ¿no? Y que sí es verdad, cuando uno muere, realmente cuando nos entierra, tenemos un contacto directo con la madre tierra, porque es ella la que nos abraza, la que nos integra a su cuerpo cuando nos volvemos polvo, ¿no? Y entendí y comprendí esta parte filosófica que quiso escribir el maestro Natalio Hernández, ¿no? Y a partir de ahí no paré de escribir y de dibujar. Y principalmente se me dio tanta esa parte de la creatividad que tuve que tomar un cuaderno y empezar a escribir títulos y una breve como una pequeña reseña que en el momento mi imaginación y mi mente se plasmaban las imágenes tal cual, ¿no? Y entonces tenía que escribir el título y una pequeña reseña de más o menos qué es lo que yo estaba visualizando en mi imaginación, ¿no? Y entonces, ahorita alrededor te estaré yo hablando como de 150 títulos para las siguientes obras que yo próximamente estaré yo plasmando, ¿no? Y así inicié. Realmente no tengo estudios en cuestiones de pintura, no tengo, por ejemplo, por ahí me preguntaban que cuál es la técnica que utilizo. Pues de técnicas en ese momento, pues yo no sabía, simplemente me puse a experimentar, como comentaba la maestra Norma Guzmán. A partir de la experimentación, Gris, tú vas a ir viendo si te gusta o no te gusta, todo depende de tu aceptación.
Tú vas a saber hasta qué momento terminaste tu obra. Si todavía le faltan detalles, vas a continuarles detallando. Si algo no te gusta, pues puedes quitarle la pintura y volverla a iniciar. Entonces, en la pintura realmente es como yo siempre he comentado que es mágico, que es entrar a otro mundo donde todo es posible, ¿no? Y entonces, pues sí, eso es lo mismo que yo invito a mis alumnos, a que experimenten, que no tengan miedo, que el miedo lo conviertan y lo vuelvan su amigo, que ese miedo, para ellos, tienen que aceptarlo y hacerlo como su amigo para poder proceder a la realización artística. Entonces, pues siempre eso es lo que yo motivo a los chicos, ¿no? Pinten su creación, su imaginación, plasmen todo lo que tienen en su mente, utilicen los materiales que ustedes tengan en casa, ya sea pinturas, pues, del mismo de sus colores, inicien a partir de lo que tengan en casa. Y no se asusten, no tengan miedo de que si ya se salieron del margen o se manchó una parte de lo que ustedes no querían manchar, pueden corregir. Entonces, eso es lo que yo siempre los he invitado, corrijan y no pasa absolutamente nada. El gusto dependerá de ti. Bueno, ya. Muchas gracias, Gris. Vamos con Guadalupe. Guadalupe, cuéntanos, ¿cómo fue que empezaste a trabajar, a pintar, a aprender desde la técnica, pero también a desarrollar tu imaginación, tu creatividad y a saber hacia dónde querías llevar tu trabajo, tu obra? Cuéntanos un poco, Guadalupe. Pues es muy, muy chistoso cómo empezó. Yo desde pequeña, no sé cuántos años tenía, 6, 7, veía a mis hermanas andar dibujando corazoncitos, ¿no? Y yo le decía, pues mi abuela dice, eso es que andan enamoradas, por eso andan dibujando corazones. Y yo andaba detrás de mi hermana y le decía, enséñame a dibujar corazoncitos. Y ya me enseñaba a dibujar corazones y después con las flores y también enséñame y ya después yo ya, con el pasar de los días yo ya andaba dibujando sola, ¿no? Ya no le preguntaba nada. Empecé dibujando esos monitos que vienen en los bimbos, sin hacerle comercial. Y empecé así, me iba en la carretera como loquilla, decía yo, buscando figuras en los papeles, así en los libros, recortando, y ahí empezó mi curiosidad de empezar a pintar. Y una vez le robé a mi abuela era panadera, bueno, hacía un montón de cosas, ¿no? Pero hacía pues pan, y también era ceramista o artesana, ¿no? Y ahí empezó todo, cuando yo le robé esa bolsa de harina y la lavé y no sé qué le puse o no sé, ya no me acuerdo muy bien y le dibujé unos alcatraces. No, yo ya no recuerdo cómo, yo solo sé que lo pinté, pero yo no recuerdo si yo tenía pintura o cómo lo hice, la verdad no sé. Y se lo regalo y me dice, y se quedó así sorprendida y me dice, vas a ser una gran pintora. Y desde ahí yo empecé a dibujar todos los días, andaba dibujando, hasta que pues a los 16 años mi mamá me llama de Estados Unidos y me dice, ¿te quieres venir? Y yo, sí, llévame, ¿no? Antes de que yo cumpla los 17 años, yo quiero ir a Estados Unidos porque quiero estudiar arte. O sea, yo quiero ser artista, entonces si me llevas después, ya no, porque ya no voy a poder estudiar. Entonces llévame ahora. Y pues mi mamá ya hizo todo lo posible por llevarme a Estados Unidos y allá empezó pues mi carrera artística, ¿no? A los 17 años ya entré al college, al high school, que sería creo la preparatoria, y desde ahí tuve 1 año, 2 años de inglés y ya empecé, ¿no? Yo dije, yo ya quiero empezar a pintar, o sea, yo vine a pintar, así que ya aunque yo no entendía todavía el inglés muy bien, pues yo nada más veía cómo movía las manos el maestro y todo, y yo iba siguiendo, ¿no? Las técnicas y ahí empezó, dije, esto es lo que quiero en la secundaria, preparatoria. Ahí empezó como esa inquietud, ¿no? De verdad, porque cuando estás pequeña pues piensas, pues no, es nada más una curiosidad, pero no, ya más adelante yo ya sabía que eso era lo que quería. Entonces, empecé, no paré, en las escuelas empecé a recibir propuestas de ir ya a enseñar, ¿no? A los niños, pero yo todavía me daba mucha pena.
Yo, pues ya sabes, las inseguridades que nos meten desde pequeña, entonces, pero seguí. Y ya de ahí, de la preparatoria, me transfirieron directamente al college, y ahí en el college, pues ya también tuve que tener otros 2 años de inglés para perfeccionarlo, y así ya poder entrar en la carrera de artes, ¿no? Pero mi hermano también siempre me decía, ¿para qué estudias arte? O sea, ¿qué eso qué? Y yo le decía, pues es que es lo que yo quiero, me dice, pero eso no te va a dar de comer, ¿no? Entonces yo digo, ya. Y yo como ya estaba trabajando en aquel entonces, pues yo no me importó la opinión de los demás. Yo empecé a pagar mis propios estudios. El primer año mi madre sí tuvo que ayudarme, pero de ahí en adelante yo pagué todos mis estudios. Y ya entré primero a la carrera de negocios para cumplirle, así como obedecerle un poco a mi hermano, pero en el fondo yo sabía que iba a necesitar negocios, ¿no? Para vender también mi obra. Y ahí empezó todo en el college, ¿no? Ya yo tenía que trabajar, fue un poco difícil porque pues tenía que trabajar 8 horas y ir a la escuela otras 6, 7 horas. Era muy cansado, ¿no? Mi maestro siempre me decía así como que no te veo muchas ganas o como que no notaba esa seriedad mía en el arte, pero cuando yo pintaba en la casa era diferente, ¿no? Él decía, ¿quién pintó esta obra? Le digo, es mía, no se parece a la que haces aquí en la escuela, ¿no? En la clase. Le digo, pues es que estoy cansada, yo llevo 8 horas llevo 8 horas de trabajo y llego aquí y ya no quiero hacer nada, ni pintar, ni hacer la tarea, ¿no? Entonces, y ya pasando los años ahí en el college, estudié ahí 8, casi 10 años, porque pues, 4 años cada carrera y 2 años de inglés. Entonces, ya el maestro cuando me vio lista me dijo, creo que estás lista para exponer, ¿no? En la galería del colegio. Y ahí tuve pues mi primera experiencia, mi primera exposición como estudiante. Llegó una crítica de arte de Perú y mi obra era la más grande y estaba en el centro, ¿no? Y me dijo, justo llegué cuando ella le preguntaba a la galerista de quién es esa obra y le dice, de Guadalupe, justamente aquí viene, y yo muerta de nervios, me dice, ¿tú eres Guadalupe? Y yo así como que sí, agachando un poco la cabeza, me dice, ven, quiero hablar contigo. Y fue cuando ella pues me dijo que tenía talento, ¿no? Me dice, tú tienes talento, tienes pues un estilo único, porque a veces los estudiantes siempre imitan al maestro, ¿no? Terminan pintando como el maestro, y yo no, o sea, yo pintaba mis colores oaxaqueños, o sea, yo no sé, lo traigo creo en la sangre porque nunca, no pinté como pues el estilo europeo o americano, entonces y ella me dijo, tienes un gran talento y eso me ayudó muchísimo, ¿no? Que entre mujeres nos reconozcamos el talento que tenemos. Y de ahí ya no paré, ¿no? En el 2013 tuve mi primera exposición individual en Nueva Jersey, en una galería privada. Tuve mucho reconocimiento, ¿no? De los medios de comunicación de Nueva Jersey y eso me animó mucho, pero ya en el 2014 pues decidí regresar, ¿no? A México, regresé aquí a Zacatecas y es también donde doy un cambio, ¿no? Sí, yo ya empezaba a pintar a las mujeres indígenas, originarias, allá en Estados Unidos, pero cuando llego a México, pues es más fuerte, ¿no? Lo que sentí, ya estar dentro, vivir realmente la cultura, pues las injusticias, estar dentro de, ¿no? Porque cuando estás en Estados Unidos, pues nada más estás viendo, nada más criticas, o sea, no sabes, no estás sintiendo realmente lo que las mujeres están sintiendo acá. Y, y yo, o sea, terminé más por admirar más a las mujeres, y como les comentaba anteriormente, y más a la mujer originaria, ¿no? Pues he viajado mucho a Guerrero, el trabajo que hace el colectivo Isasabi, ¿no? Pues son igual, son mixtecas, son nasabi, y ellas están haciendo un gran trabajo, una gran labor allá, y yo fui a dar un taller, ¿no? De pintura, pero creo que fue muy poquito, creo que debemos trabajar más, y eso te va llenando, ¿no? Te va llenando el alma, vas conociendo más lugares, más culturas, tradiciones, y vas formando tu creatividad, ¿no? Alimentando el alma. Y creo que esa es una de las formas de ir creciendo también como artista, ¿no? O sea, conociendo más lugares, pues en especial los pueblos originarios, ¿no? Que a mí me gusta mucho. Y esa
es así, o sea, yo con este proyecto de Mujeres y Lenguas que Abren Camino, pues pienso terminarlo en algún punto, aunque me es un poco difícil, ¿no? Porque es mucho la inversión que se tiene que hacer. Algunas mujeres que ya yo las tenía en la lista que iba a retratarlas, pues no las retraté porque es mucho el tiempo y la inversión de material es muy carísimo, en especial el material que yo uso es muy caro. Entonces, pues no, pero yo quiero seguir, ¿no? Este camino de pintar a la mujer, como lo mencionaba anteriormente, en sus realidades, ¿no? Como son, en especial esas mujeres que no están teniendo voz en este momento, quiero pintar a ellas, ¿no? Esas que no tienen ese reconocimiento, apoyarlas de alguna forma, visibilizar sus trabajos. Ahorita quiero comentar que estoy trabajando un proyecto de las fotografías de la maestra Angélica, que está aquí atrás, unas fotografías sobre las mujeres nazavis, sobre también el Día de Muertos en Tlapa, Guerrero, y va a ser una serie pues muy bonita, o sea, vamos a visibilizar las lenguas, ¿no? Las cosas que hacen las mujeres originarias allá en Guerrero. Está estoy muy emocionada con ese proyecto porque también vamos a hacer libros para colorear y ponerle pues las lenguas originarias, ¿no? De México en algunos de ellos, en especial pues el Tunzavi, y estoy ya quiero empezar, nada más que estos días me he sentido un poco cansada, entonces pues le paré, pero aquí andamos. Muchas gracias, Guadalupe. Y pues yo creo que como en un momento más les voy a leer también los comentarios que han ido dejando las personas que nos están siguiendo en este momento. Y ya como para ir dándole un cierre, ¿no? A esta plática, pues que nos cuenten también qué sigue, ¿no? Cuáles son sus proyectos a corto, inmediato, mediano plazo, ¿no? Ahorita que nos estabas empezabas a entrar con esa respuesta de este proyecto que estás empezando, ¿qué tienen pensado para 2021, 2022, ¿no? Tanto Guadalupe y tanto Gris. Si quieres empezamos contigo, Guadalupe, ahorita que estás aquí en pantalla. Ok. Pues sí, tengo muchos proyectos. De hecho, ya este año está ocupado para creación nada más. O sea, estoy trabajando en 123 obras, son 3 series. La serie que le hablé anteriormente de la maestra Angélica, de Tlapa Guerrero, que son pues como 100 fotos que escogí. Y de esas 100 fotos vamos a sacar 3 series. Una serie de mujeres nazavis, una del Día de Muerto y otra que todavía no tenemos los títulos, pero es como de vida general, ¿no? Incluye niños, mujeres, hombres también, porque mucha gente me pregunta por qué no pinto hombres, y le digo, sí pinto algunos, pero más mujeres, ¿no? Y también estoy trabajando otra serie que se llama Regresando al Corazón, es un poco mística, ¿no? Estoy estudiando mucho la espiritualidad y eso, viajando un poco hacia adentro, ¿no? Porque es lo que nos hace falta en estos momentos. Y otra serie que también es de retratos, que se llama Dos Espíritus. Esa serie, pues, trata un poco de la sexualidad, del erotismo de la mujer, ¿no? No muy explícita, sino lo voy a representar como con flores exóticas. Y pues, quería contarles también que pues, tengo yo mi propia galería, ¿no? Entonces, trabajar en hacer crecer este espacio. Yo pronto quiero ya hacer exposiciones de otras mujeres, pero el espacio es un poco pequeño, pero ya estamos pues trabajando y ojalá se venda más obra para poder construir el segundo piso y ahí pienso, ¿no? Hacer mi galería pues temporal para apoyar a las mujeres. Y todo, como te mencionaba, todo este año pues ya está ocupado. Yo pienso terminar este proyecto de estas 123 obras el próximo año, ¿no? Pero empezar a planear ya también los espacios donde se va a exponer. Quiero exponer pues las fotografías de la maestra en Guerrero, ¿no? Llevarla para que la gente vea, si la gente que fue fotografiada, que puedan verse, ¿no? En las pinturas, puedan ver el trabajo de la maestra Angélica en mis pinturas. Yo creo que es un doble trabajo, doble visibilización, ¿no? De las mujeres, yo visibilizando a ella como maestra y ella pues visibilizando a las mujeres, ¿no? Trabajadoras allá de Nazavi, las bordadoras. Es muy bonito, estoy muy emocionada.
yo quería pues, dar también un mensaje, ¿no? De que es hora de que nosotras mismas como mujeres, y en especial las mujeres que están en el poder, en el museo o en las galerías, es hora de que busquen talentos femeninos para visibilizarnos, no solo en los trabajos, me refiero pues a su cultura, a sus historias, ¿no? Y así pues irnos desarrollando, ¿no? Porque a través de fracasos y éxitos es como crecemos. Y si no nos dan esas oportunidades de tan siquiera pues, de fracasar, pues, nunca vamos a aprender a cómo luchar, a cómo ser mejores como profesionales y como persona. Pues eso es lo que, por ahora, lo que estoy haciendo, ¿no? Muy bien. ¿La galería se encuentra en Zacatecas? Y la galería está en el centro histórico de Zacatecas, pleno centro. Ok, pues yo creo, no sé si también quieras dar tus redes. Sí, mi red donde voy a estar compartiendo en Instagram se llama GR Daily Life. Es un poco, después la pongo ahí en los comentarios. Y en el Facebook es el arte de Lupita-Oaxaca. Ahí también voy a estar poniendo pues el proceso de todo este proyecto que estamos haciendo. Muy bien, muchas gracias, Guadalupe. Vamos a ver esta pregunta con Gris y ahorita también nos despedimos con los últimos comentarios de los que nos están acompañando. Gris, entonces cuéntanos, ¿cuáles son los planes a corto plazo este año 2021, 2022? ¿Qué tienes pensado en el ámbito del arte, de la pintura? Oh, sí, muchísimas gracias. Pues realmente tener la oportunidad ya realizar las primeras exposiciones de manera individual, creo que ya tengo obra suficiente como para tener ya un espacio que pueda yo cubrir. Pues ya tengo propuestas aquí por parte del municipio de Nezahualcóyotl y espero que realmente se cumpla. Y mientras seguiré yo trabajando con los niños, que pues yo estoy al frente de un grupo. Y, por ejemplo, con ese grupo, pues yo les estoy dando ahorita, aprovechando las clases virtuales, pues la lengua náhuatl, ¿no? Entonces, pues continuar con esta enseñanza y a ver que ellos que se reconozcan en esa parte de las palabras, que realmente identifiquen cuáles son sus raíces, sus orígenes, y a ver qué pasa, ¿no? Muy bien, y también si nos quieres compartir tus redes para que la gente pueda encontrarte y también ponerlo ahorita en los comentarios, ¿no? Ah, ok, mis redes, pues en Facebook estoy como Gris Romero con doble S, e Instagram estoy como Gris Romero, pero lleva 3 S. Exageré en S. Muchas gracias. Griselda, vamos a leer los últimos comentarios que nos están compartiendo los que nos están acompañando. Gaby Ávila dice, gracias Lupita por alumbrar el mundo con tus palabras y con tu arte. Basilia Cardosa Sánchez, hola, buenas tardes. Dice, yo doy taller de lengua chinanteca, variante de San Juan La Lana, pero en verdad hay muy pocos intereses. Pues lo vamos a compartir también, Basilia, para que si a alguien más también le interesa aprender chinanteco, pues te contacten. Blanca Imelda Castro Martínez, felicidades compañera con su taller. Cada alumno es una semilla, cuenta mucho, muchas felicitaciones. Jessica dice, me encantó el significado de las obras. José Antonio Castro, felicidades maestra Griselda y licenciada Guadalupe Reyes por permitir con esta conferencia un espacio de reflexión en el que se hace énfasis en la multiplicidad de retos y en la reivindicación en diferentes ámbitos culturales, étnicos, lingüísticos y filosóficos. El maestro José Antonio García Castro continúa que dice que él es titular de la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y deja las felicitaciones para la maestra Griselda y la licenciada Guadalupe. Carlos Lugo dice, hay que reconocer que es una labor muy noble de ambas, poner en el sitio que merece a la mujer. Saludos a Guadalupe. Saludos a Guadalupe, dice. Itziazul Ra dice, felicidades Guadalupe Reyes. Tumi, hola amiga, saludos desde Saltillo, Coahuila, excelente trabajo. Itazabi Pérez Velasco, saludos Guadalupe Reyes,
casi paisanas. Mi pueblo es Santiago Amoltepec, colindando con Santiago Ixtlayutla, Jamiltepec. Y finalmente Teresa Navarrete dice, tengo 2 obras maravillosas de Guadalupe, un gran orgullo para mí. Pues esos son los comentarios de todas las personas que nos estuvieron acompañando, que quisieron también hacerles saber que ahí están, que admiran su trabajo y que pues desde la trinchera, desde donde están también apoyándolas, porque también hace falta esto, ¿no? La retroalimentación con el público, el saber qué están pensando, qué está pensando el otro de tu trabajo, cómo lo ven. También son como bastantes perspectivas que te van dando un camino, ¿no? Pues yo estaría pensando que con esto estamos cerrando esta conferencia de ¿Quiénes somos los mexicanos? Diálogos desde la multiculturalidad que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta. Y pues ya nada más invito a que den sus palabras de despedida de esta conferencia de la tinta al papel, mujeres artistas indígenas. Por favor, Griselda y Guadalupe, ¿cuáles serían las palabras de despedida? Y no sin antes también hacer la invitación a participar. Hay una convocatoria que tiene ahorita abierta el INALI, permítame, es convocatoria de cómic, novela gráfica e historieta en lenguas indígenas. Es un llamado para todas las personas hablantes de lenguas indígenas que quieran, que les guste dibujar, pintar, hacer la presentación de cómic, una novela gráfica o una historieta en lenguas indígenas. La convocatoria se encuentra en la página del INALI, que es www.inali.gov.mx. Pues ya con esto, dejamos que se despidan las compañeras, tanto Griselda como Guadalupe, y pues seguimos comunicándonos. Pues muchísimas gracias por la invitación. Tlazocamate Miyak Nonitzitziwa. Muchísimas gracias, hermanas. Guadalupe. Gracias. Pues gracias a todos y a todos los que nos estuvieron viendo a través de Facebook y YouTube. Y sí, como lo dijiste anteriormente, es necesario, ¿no? Para nosotros los artistas que difundan el mensaje, la obra en las redes sociales. Es una forma de que nos ayuden, porque sin el público pues no somos nada los artistas, ¿no? Necesitamos también a los coleccionistas que nos ayuden, en especial a las mujeres. Gracias al INALI por permitirme estar aquí y difundir la palabra, ¿no? Estoy aprendiendo ya el Tunsavi. Para la próxima ya voy a hablar un poco Tunsavi. Maravilloso, pues estamos entonces a la vista. Muchísimas gracias al espacio del INALI y pues estamos ahí en nuestras redes. Hasta luego. Gracias.